Boa noite, Nelly, boa noite, amigos que já estão conosco, né, nessa atividade que tem nos felicitado, tem nos sido muito aprazível ter a companhia da Nelly, do Rodolfo, do Juan, da Silva, lá do México. Recentemente tivemos da Bolívia, da Colômbia. Então, são alguns países que estamos nos hermanando para o compromisso, né, que atende ao Evangelho. É uma máxima. Ide por todo mundo e informe a toda criatura. E nós que temos um ensino libertador, esclarecedor, que promove a nossa autonomia, não precisamos de intermediários, então temos que ir a todos os espaços. E eu sempre gosto de lembrar de Francisco Cândido Xavier, que ele perguntava a um dos seus pupilos que estava lá o que era mídias. E naquela época ninguém sabia o que era mídias, né? Nem os mais jovens. E hoje nós estamos não sabendo, mas experimentando, né? Então, há pouco estávamos falando com a Nelly as dificuldades com o sinal da internet. São questões que nós temos que ir nos adaptando e nos aperfeiçoando. Está lá por Paulo, em Coríntios, que a diversidade dos dons em todos nós é a diversidade. E a gente tem que compreender também que alguns dos dons nós não temos. A Néia estava falando da sua pontualidade. É uma disciplina interna, pessoal, intransferível. E eu sou meio assim, acho que por isso que nós nos agrupamos. Então, esse é o objetivo: nos esclarecer e aproveitar e buscar a compreensão desses espaços online de integração, hoje com os que falam em espanhol. Então, eu quero convidar a todos que elevemos o nosso pensamento a Deus, nos apresentando diante deste Pai incriado, que nos possibilita que, na condição de filhos, aperfeiçoemo-nos e busquemos estabelecer em nossa intimidade esta prosperidade da compreensão, a felicidade desta alegria profunda de sermos atendidos pelo esclarecimento que a doutrina dos Espíritos oferece a nós outros. Por isso, nós te agradecemos, Senhor, pelo momento e pedimos a inspiração dos bons amigos para a atividade de hoje. E que assim possa ser. Como diriam os meus amigos evangélicos, amém. Que assim seja. Né? Nelly, a palavra está contigo. Um bom trabalho para todos nós. Buenas noches, querido Flavio. Buenas noches a todos los que estén conectados. Como ya saben, yo me llamo Nelly Gruzola, soy de Uruguay, soy presidente del Centro Espírita Emanuel de la ciudad de Maldonado, de Punta del Este. Somos miembros de Allan Kardec de Puerto Rico, miembros internacionales, somos afiliados a la Asociación Espírita Internacional, CEPA, y estamos tratando de divulgar un espiritismo universalista, un espiritismo que nos lleve a una unión, a un reconocimiento, a dejar de ser solamente repetidores de eslogan y comenzar a darle contenido a nuestra doctrina tan profunda. Pensemos que hace 167 años, el 18 de abril, próximo del lanzamiento del libro de los espíritus que nosotros conocemos hoy. Ese libro que en algunas ediciones tiene 1018, en otras 1019 preguntas y respuestas.
Ese libro que nos da conceptos básicos, pero conceptos que hoy tienen una validez mucho más profunda, mucho más comprensible, mucho más dinámica. Y tenemos que releer ese libro muchas veces, porque en la dinámica de la existencia y en la dinámica de nuestra vida terrenal, cada vez que nosotros nos enfrentemos con esas ideas, el libro, lo escrito por Allan Kardec, lo interpretado por Allan Kardec, de esa información espiritual, es la misma. Pero nosotros, cada vez que lo tengamos en nuestra mano, seguramente seamos seres diferentes. Seguramente estemos rodeados de otras circunstancias. Hayamos experimentado otras vivencias. Por eso es necesaria esa relectura. Porque en esa relectura estará la evolución del espiritismo. La evolución del espiritismo que nos va a permitir analizar qué hemos conquistado como humanidad, cuánto hemos progresado. Y podemos hacerlo de una manera racional y equilibrada. Vamos a dividir ese diálogo que vamos a tener con el libro de los espíritus en dos grandes corrientes. Podemos tomarlo desde un pensamiento religioso. Podemos inclusive transformarlo en una religión. Pero estamos corriendo un gran riesgo. Estamos corriendo el riesgo de desfigurar aquellos conceptos que fueron revolucionarios a mediados del siglo XIX. Porque si lo tomáramos así, tendríamos que basarnos en los estamentos primordiales de una religión. Y allí estaría el dogma. Allí estaría la verdad absoluta. Entonces, nada requeriría ser ni cambiado ni actualizado. Y eso, amigos queridos, ha producido en estos 167 años divisiones entre los espiritistas, divisiones que no deberían existir. Porque me permito decirles que el espiritista no tiene divisiones, no tiene separaciones irremediables. Pero, por otro lado, podemos enfrentarnos a él como ante una herramienta que nos va a hacer reflexionar, ante una herramienta positiva, dinámica, desvinculada de cualquier tipo de culto, desvinculada de cualquier ritual. Y siempre, porque si bien hoy estoy hablando de los conceptos del espiritismo, estoy hablando para los espiritistas, pero también estoy hablando para aquellos que no conocen de nuestra doctrina, que no conocen de las corrientes del espiritismo y pueden creernos contradictorios o adversarios entre diferentes tendencias del espiritismo. Hoy vamos a tratar de decirles, de explicarles por qué somos todos hermanos, por qué hay un hilo conductor que nos une, que son los verdaderos conceptos espiritistas. Y el primer foco aparente de discordia entre nosotros parecería ser el papel que juega Jesús de Nazaret.
Si nosotros aceptamos a Jesús de Nazaret, como lo aceptan las iglesias, como lo aceptan las religiones, estamos aceptándolo dogmáticamente. Estamos idolatrando a un ser humano que no pidió ser idolatrado, que no exigió ser idolatrado. Es más, que fue revolucionario por sus actos. Nada más, como tantos seres que han sido revolucionarios. Entonces nos estaríamos convirtiendo en una religión dogmática que idolatra y ligaríamos al espiritismo a cultos cristianos. Jesús, queridos amigos, estudien y piensen, no fue cristiano. Jesús de Nazaret fue solamente un humano y después de él los hombres fundaron religiones y corrientes en base a sus acciones, a sus percepciones y a sus respectivos entendimientos y objetivos. Pero si nosotros, los espiritistas, consideramos a Jesús de Nazaret a la luz del proceso evolutivo del espíritu, lo estamos convirtiendo en un maestro, en un hombre superior investido de una misión especial, dinámico, acorde a los tiempos de la humanidad, presente, guía, maestro, aquel que nos enseña, aquel que nos hace dar un paso más, aquel que nos está conduciendo a algo mejor. El conjunto de ideas, el conjunto de concepciones que tenemos los humanos, de nuestras creencias, de las normas sociales, de las directrices morales, establecen un modelo que a veces es aceptado por nosotros, pero a veces es impuesto culturalmente. Y va construyendo una conciencia individual y social y colectiva, muchas veces, por el cual tanto las personas como los pueblos, como las colectividades, comienzan a guiarse y comienzan a actuar. Y sí que hay un modelo cristiano, está constituido por los fundamentos del cristianismo, que tiene su mayor exponente en la Iglesia Católica, que en muchos humanos y en muchas sociedades se ha convertido en una directriz, se ha convertido en una conciencia moral en la sociedad occidental. Pero hay modelos y hay creencias religiosas en todas partes de la Tierra. Está el modelo materialista que desarrolla la filosofía existencial, que nos reduce a los seres humanos a un cuerpo sin ninguna pretensión de buscar ni de preguntarnos por las razones de nuestra vida. Y entre todos esos modelos está el espiritismo. El espiritismo que también constituye un modelo, porque tiene una visión del hombre, del ser humano,
y tiene una visión del mundo. Por lo tanto, el espiritismo es un modelo independiente de los otros modelos. Qué bueno que podamos pensar eso, que podamos sentirnos autónomos en nuestros principios, en nuestros conceptos. Allan Kardec pretendió, expuso en aquel tiempo un espiritismo científico, un espiritismo de un pensamiento crítico, no dogmático, un espiritismo dinámico, un espiritismo que pudiese ser actualizado y que se desenvolviese como un modelo humanista, con un sentido humanista. Y eso sería el código, sería el fundamento, el concepto que nos llevaría a salvaguardar la doctrina espírita en su perpetuidad. Porque justamente la unidad del concepto espírita reside en la dinámica. En obras póstumas, en el capítulo de los cismas, se escribe: el principio progresivo que inscribió en su código será la salvaguarda de la perpetuidad. El principio evolucionista, el principio cambiante, razonable, y su unidad, la unidad de los conceptos espíritas, precisamente reposan en eso, en no tener un principio de inmovilidad. Por eso nosotros tenemos que irnos un poquito de dónde parte nuestra sabiduría. Para eso vamos a recordar nuestro origen que viene de Dios. Los espiritistas decimos que fuimos nosotros los espíritus creados por Dios, creados por ese ser causa primera de todas las cosas, inteligencia suprema. Quizá todavía no estemos preparados para entender ese concepto, pero tenemos que manejarlo. Sencillos e ignorantes, fuimos creados por algo supremo, algo que nos envuelve, algo que nos sobrepasa, Dios. Y durante mucho tiempo, durante muchos siglos, nuestra naturaleza fue puramente sensorial. Nuestra sabiduría, nuestra verdad, radicaba únicamente en nuestros sentidos. Fíjense que tanto eran nuestros sentidos que sensorialmente la Tierra estaba parada y el Sol circulaba en torno a ella. Entonces, esa concepción sensorial produjo una revelación divina de que había algo arriba de nosotros y algo abajo, a lo que la Iglesia llamó cielo e infierno. En consecuencia, a través de los sentidos, el hombre pudo imaginar un Dios similar a él sentado en un trono,
porque era superior. Por muchos siglos nos sentamos plácidamente a mirar a ese Dios con ese horizonte limitado de nuestros sentidos, pero que nos satisfacía. Ahora, un día, un señor llamado Galileo Galilei inventó el telescopio y mostró que la Tierra se movía. Ese simple descubrimiento precipitó a la humanidad a investigar, a curiosear, a saber más. Y de ahí en adelante, todo aquello que estaba basado en lo sensorial comenzó a avanzar y comenzó a ser desplazado por la experimentación. Mucho tiempo después, un señor llamado Pasteur nos mostró el mundo microscópico, aquello que nuestro ojo no ve, que ni el tacto, ni el olfato, ni el oído, ni el paladar humano puede a través de sus sentidos experimentar. Y hoy, en el siglo XXI, en esta era tecnológica, científica, todo aquello que era sólido se está volviendo intangible. Las investigaciones de los científicos hoy están derrumbando y están disipando lo sólido en el aire. Hay un nuevo entendimiento de lo que es real. Hoy nos están mostrando que vivimos en un universo energético, mutable, pero absolutamente consolidado. Y volvamos al 1857. Volvamos a Allan Kardec, sacando el libro de los espíritus. Agitando un campo absolutamente controvertido de la naturaleza del ser humano, de su destino, de sus potencialidades, derrumbando la última barrera que le quedaba al ser humano, la muerte. ¿Se han puesto a pensar que el espiritismo le quita la barrera a la mayor incógnita que tiene la humanidad? Y 11 años después del libro de los espíritus, en el 1868, Kardec publica en la Génesis una revolución completa en las ideas, una revolución más poderosa, porque libera a los pueblos de las castas, de las razas, y comienza a llegar a todas las nacionalidades, a todos los cultos, a todas las civilizaciones. Kardec, en la Génesis, nos dice: el simple hecho de poder el hombre comunicarse con los seres del mundo espiritual trae consecuencias incalculables de la más alta gravedad. Es todo un mundo nuevo que se nos revela y que tiene la misma o más importancia que el que conocemos.
porque a ese mundo nosotros los seres humanos vamos a volver. Entonces, con ese conocimiento que tiene que ser cada vez más generalizado, cada vez más comunicado, indefectiblemente se tiene que producir una modificación en nosotros, una modificación en nuestras costumbres, una modificación en nuestros hábitos, una modificación en nuestro carácter, una modificación en nuestras creencias que ejercen tanta influencia en las relaciones humanas y en las relaciones sociales. Cuando nosotros nos enfrentamos al concepto de la mirada de un plano extrafísico, invisible, aún mantenemos nuestra, nuestro principio como ser de la cultura sensorial. Podemos mirar sensorialmente ese hecho. Algunos le llaman místicamente. Podemos impregnarnos de ese hecho sin perder nuestra característica principal, que es la racionalidad, la inteligencia. Podemos penetrar en ese mundo extrafísico solamente sensorialmente, místicamente, imaginariamente, y podemos interactuar con él. Pero podemos avanzar más a nuestro tiempo. Hacer como dijo Kardec. Creer en la evolución del espíritu. Entender que estamos mejores, que hemos caminado un trecho ya. Y penetrarlo desde una evolución racional, inteligente, apoyada en las herramientas que hoy tenemos. ¿Y cuál es el instrumento para esto? En el concepto espiritista, la mediunidad, que tiene muchísimas peculiaridades y que por lo tanto es extremadamente vulnerable. Si es que podemos comenzar a tener un nuevo modelo. El mismo espiritismo conceptual de Allan Kardec, pero visto, traspasado por Dios y las leyes naturales siempre, pero entendiendo que hay un universo que no está tan estructurado, que solamente está delineado, que es como una interacción entre Dios y nosotros. Considerando que esa inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, es el centro ordenador, si quieren, digan el centro controlador del universo, pero que se está manifestando siempre a través de las leyes naturales. Y si se manifiesta a través de las leyes naturales que rigen este universo delineado, no estructurado, porque si está estructurado se puede desestructurar, puede perder el equilibrio, y nosotros sabemos que no,
que hay un equilibrio perfecto que lo dan las leyes naturales de Dios. Y cuando algo es natural, no necesita control, no es necesario que se lo controle. Entonces en este espacio no hay lugar para un Dios que sea un ser supremo. No hay lugar para atributos que puedan humanizar a Dios. Sino que esto sería un nuevo paradigma. Un paradigma que está disponible para los seres humanos. Está disponible para las virtudes de los seres humanos. Si nosotros nos vamos a la teología, todas las teologías se apoyan en un Dios que actúa directamente, como una actuación personal, como tendríamos cada uno de nosotros. Inclusive podríamos considerar que también el libro de los espíritus, en muchas respuestas, lo conceptualiza así. Eso nos lleva a un entendimiento primitivo de la divinidad como una fuerza sobrenatural, como los primeros hombres que lo veían a través de la naturaleza. Luego se va corporizando en dioses, en mitologías, diferentes nombres y diferentes justificaciones. ¿Que saben para qué el hombre las ha utilizado? Para controlar la vida de las personas. Pero el libro de los espíritus nos ofrece las leyes naturales. Las leyes naturales que son producto de esa inteligencia. Y que como consecuencia hacen a la armonía del universo. Y cuando estoy hablando de la armonía del universo, estoy hablando de mi armonía. También estoy hablando de mi campo energético personal. Entonces, las leyes naturales se convierten en un punto de irradiación del pensamiento de Dios. Entonces, podemos concebir el universo y podemos comenzar a comprenderlo. Podemos comenzar a comprender el control, el equilibrio, el caos, todo dentro de esa naturalidad. Fíjense en la polarización, por ejemplo, de los electrones. Puede ser corpúsculo y puede ser onda, y no altera la estabilidad del universo. El universo, para los espiritistas, tiene una unidad infinita, con una variedad de factores. Podemos ir analizando esto a través de la física, a través de los estudiosos del universo en general. Pero esos factores que vamos a ir viendo independientemente nos van a mostrar una sabiduría inequívoca, una consistencia, una directriz anónima, pero evidente, en un mundo tanto energético como inteligente. Y esos son los procesos de Dios, los procesos de su universo físico y mental, que son concurrentes, que son contradictorios. Ese universo energético de mutaciones, de mil formas, de mil estructuras,
móviles, de materia dinámica. ¿Cómo los espiritistas podemos conceptualizar ese universo? Y para nosotros el nivel inteligente está medido, está ordenado por el libre albedrío. Libre albedrío, que es el elemento que desencadena todos nuestros conflictos y todas nuestras soluciones. El universo fluye en cuanto a sus leyes básicas. Fluye en la búsqueda de un continuo equilibrio, creando, destruyendo, recomponiendo elementos. Y entonces el universo inteligente, como lo concebimos nosotros los espiritistas, crea un ser específico, inmortal, único, definido en sí mismo, en una espiral evolutiva. Que tiene en nuestro nivel corporal la reencarnación como su instrumento básico. Porque la ley natural nos provee de mecanismos extremadamente competentes. Establecen el ritmo, la sucesión de los factores y que nos van creando una ecuación con ese universo energético, con ese universo inteligente. Y allí está el principio del equilibrio a través de la actuación de las leyes de causa y efecto, de acción y reacción, herramientas que no son más que búsquedas del equilibrio a través de la reciprocidad de los factores. Todo en el universo es recíproco. ¿Por qué? Porque la evolución está en la base de todos los procesos. El modelo del universo de Dios contempla el aspecto físico, el aspecto energético, y el ser inteligente va actuando y va reaccionando, pero siempre sometidos el uno al otro, en ese orden y en ese caos. Acuérdense que Kardec propone la existencia de dos principios que se complementaban, el material y el inteligente. El material, donde se desenvuelven los fundamentos de la actividad universal, en tanto el ser inteligente que actúa por cooperación, es la fuerza creativa, que es la que le va dando dirección a ese movimiento. La materia está en constante análisis, ha cambiado conceptualmente. Hoy llamamos niveles energéticos a la materia. Pero nosotros filosóficamente podemos pensar que es el resultado de una interacción de fuerzas dinámicas que tienen como resultado un producto que es híbrido y que se recicla continuamente. Entonces evitamos dividir el universo entre material y espiritual. Y comenzamos a comprender la interacción de esos elementos. Porque hace mucho tiempo que la materia dejó de ser considerada un elemento amorfo. Todo lo contrario, es un elemento dinámico
que se multiplica en todas las interacciones que puede tener. Son infinitas. Por eso nosotros consideramos el principio espiritual es un elemento dinámico que se incorpora a la materia. El principio inteligente como ser inteligente del universo. El principio espiritual podríamos comparar a nuestro mensajero genético. El principio espiritual es aquello que moviliza las estructuras materiales, le da una singularidad, una fuerza interior para que se distinga, para que tenga plasticidad, para que tenga una extrema capacidad de conducir la energía. El principio inteligente, esa definición que tenemos en el libro de los espíritus, esa individualización que tenemos, no es una partícula retirada, reservada, aislada de la inteligencia. Ese principio inteligente es una alteración del principio espiritual que nos da ese dualismo espíritu-materia. El embrión del espíritu, cuando está dotado de razón, de sentimiento, se convierte en el fruto del proceso evolutivo. Es cuando nosotros reconocemos esa energía íntima atada a un proceso selectivo y evolucionista. Y dejamos de basarnos en nuestra capacidad de trabajar por impulsos instintivos, comenzamos a ser seres conscientes de nosotros mismos. Comenzamos a entender el principio espiritual y nos consideramos seres singulares, individuales permanentes, ligados intrínsecamente al elemento material, que no se pierden esos elementos. Ni nos perdemos cuando se disipa esa energía producida en los elementos materiales. Consecuencia de estas leyes naturales, que son fundamentales para la evolución, que es la sobrevivencia, la convivencia, la productividad, son una sucesión continua que se perfeccionan en nuestro autodesenvolvimiento. Ese es el esquema evolutivo conceptual del espiritismo. Es la base de la teoría espírita. Y que no se derrumba, y que no se deshace con ningún vínculo teológico ni cristiano. Enfrenta el pecado original. Enfrenta el esquema punitivo del universo. Porque se convierte en una experiencia corporal, evolutiva e inteligente. A partir de un ser potencial extracorpóreo. Un ser inteligente que posee una fuerza intrínseca. Un ser que busca la sobrevivencia. Está inserto en un mundo material, en un universo material, pero que actúa desenvolviendo su espíritu y su cuerpo mental.
almacena sus experiencias, que realiza su curva, su espiral evolutiva, perdón, relacionados con los organismos en esa escala ascendente, y que viene de un largo, inmenso aprendizaje hasta que alcanzó el nivel ominal. Esa alternativa de encarnación y desencarnación, de vida y muerte, con la evolución de los diferentes organismos, liga a nuestro ser inteligente, a la mente, a la construcción, a una reciprocidad entre los cuerpos. Encarnar y desencarnar es un motor básico para el desarrollo y la evolución del ser inteligente. Es el instrumento básico de la evolución del espíritu. Y esa unidad continúa en la humanidad. El descubrimiento del plano extrafísico que hace Kardec en el 1857 amplía el sentido de la inmortalidad, integra el ser humano a todas las dimensiones, porque la tumba pasa a ser un receptáculo de un organismo desgastado. Y eso le da al ser humano un nuevo sentido, un nuevo horizonte, una secuencia natural de las personas en un fenómeno más allá de la muerte. Le da al ser inteligente un campo existencial ilimitado, en planos vibracionales, en dimensiones energéticas que se interligan e interactúan. Y esto, queridos amigos, es lo que nos une a todos los espiritistas. Estamos frente a un desafío inmenso. Allan Kardec, 167 años después, sus deducciones, sus razonamientos están más dinámicos, más activos que nunca. Nos están proponiendo avanzar en el nuevo paradigma. El espiritista no necesita de iluminados, no necesita de dogmas, no necesita de confusiones con otras filosofías, solamente necesita rever sus conceptos para afirmarlos, para reivindicarlos, con las puertas abiertas de la inmortalidad, con las puertas abiertas de una comprensión de un Dios justo, soberano, amoroso, profundamente dinámico, que nos ha dado todo. Y debemos coexistir como humanidad, tratando cada vez más de poner el foco en todos aquellos conceptos que nos unen profundamente. No van a encontrar un solo espiritista honesto y con buena voluntad que no les diga que Dios existe, que Jesús es un maestro y que nosotros debemos hacer el trabajo hacia nuestra evolución. Ahora y post-mortem.
entendiendo que la Tierra es un espacio que tenemos hoy, energético, un espacio físico, que comenzó a ser habitado por el espíritu hace muchos miles de siglos. Y que esa percepción de nuestra inmortalidad es el fruto de nuestra evolución. Es el fruto de mantener nuestro pensamiento consistente, permanente, para instalarnos, creando condiciones de habitabilidad y de relacionamiento entre las comunidades, entre nosotros los seres humanos, en los diferentes tiempos, acorde a las leyes naturales. Bueno, traté de dejarle algunos conceptos del espiritismo. Vamos a seguir hablando. Pero estos conceptos que a veces creemos que nos dividen, tenemos que comenzar a comprender que nos unen profundamente. Y tenemos que comenzar a desarrollarlos, desestructurados, abiertos, sabiendo que aún tenemos que vivir esas vidas incorpóreas como seres sensibles, sensoriales, pero también como seres racionales, tratando de reparar nuestros traumas y tratando de cada día afirmar nuestras potencialidades como individuos, como humanidad, como pueblos, como lo que somos, una realidad mental, una realidad moral, una realidad inteligente y una realidad material. Les digo hasta el próximo viernes, porque nos vamos a encontrar nuevamente el próximo viernes a las 20 horas, con un título bastante cuestionador, crucificado. Les dejo un gran abrazo. Hola. Bueno, hemos terminado. Nuestro amigo Flavio no aparece, así que quizá haya tenido algún problemita, no sabemos, pero vamos entonces a ir despidiéndonos y vamos a tratar de quedar pensando, ¿no? Estos conceptos tan básicos del espiritismo. En esta filosofía universalista, en las consecuencias que, que tiene para nosotros, en las responsabilidades que tiene, y, y vamos a tratar de pensar como espiritistas. Y aquellos que lo vean, que no conocen del espiritismo, que no, pero que tienen esa intuición que la tenemos todos de que somos seres trascendentes. Los invito a estudiar profundamente, a estudiar libres. Somos libres pensadores los seres humanos, sin que nadie nos indique cómo es, sin que nadie nos dé una fórmula. Vamos los espiritistas a inventarnos nuestras propias fórmulas a través de la razón, aunque sean miles, millones de fórmulas.
aunque parezcan muy diferentes, pensemos que todas están unidas por Dios, por nuestro ser, por nuestros espíritus. Entonces les digo que unamos nuestras energías, que unamos nuestros sentimientos, que unamos nuestras inteligencias a la realidad espiritual, a la paz, a la evolución y al progreso. O silêncio é uma prece. Nelly, ainda bem que tu nasceu nos meus dias, porque é tão bom a gente ir se aproximando por essas afinidades que vão nos unindo, essa família universal, né? E que bom que a gente pode contribuir, essa é a nossa intenção, com espaços de esclarecimento para o povo, para que a gente tire esse ranço religiosista que impregna. Nos facilmente o ser humano é... E esses dias eu estava vendo um material de investigação em que acharam um túmulo no interior de uma caverna, e a possibilidade, a provável, é que seja 250, 280, 300 mil anos. E esse túmulo, da forma que esses seres muito simples demonstram a organização do tecido social já em cuidar, né, mutuamente. Então, se estabeleceu a partir daquilo que não era somente um mono, que era algo que já estava esboçando esse devir que hoje nós já fruímos, que é esses laços sociais hoje estabelecidos pela união de nós outros em territórios diferentes, mas com ideias que nos possibilitam nos aproximar, estreitar os laços, porque a causa é maior do que as nossas diferenças de idioma, portanto, de nação, de raça, de continente, né? Certamente impõe-nos alguns limites, né? Eu ainda estou num esforço de melhorar a minha acuidade auditiva, mas é muito bom. E daí eu vendo aquele documentário e hoje te ouvindo, que eu fiquei te escutando, e identifico que é assim mesmo. Não há evolução a saltos. O progresso é contínuo, né? Pelo esforço, pelo estudo hoje com as ferramentas que nós temos, mas, sobretudo, pelo livre pensar, que é a maior pauta a ser estabelecida nos seres humanos, que é afeiçoado aos grilhões das tradições dogmáticas, e enfrentamos, né, essa luta interior. E que bom, né, que nós possamos já realizar essas reflexões. Então, te agradeço imensamente. Gracias a ti, Flavio, gracias por este espacio. Y bueno, nos veremos el próximo viernes, así que están todos invitados.
Certamente. Então, muito obrigado. Eu quero citar que nós tivemos, ou estão conosco, a Amália Cordeiro, que é do Leon Denis, Grupo Espírita, no Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro, né? Tivemos a Lu Lemos, que é da cidade de Rio Grande, extremo sul do estado. Então, alguns brasileiros que se aproximaram, além do Rodolfo, da Ana Paula, da Rádio Espírita, né? Eu gosto sempre de citar da Ramílio, né? A Maria Lígia. Então, tivemos muitos convidados e certamente o dono esteve conosco, que é o nosso Senhor Jesus. Um abraço, votos de paz, um abraço no Rodolfo, até mais. Até viernes. Viernes. Chao, chao. Tchau.